¿Cómo están mis suscriptores? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vuelvo a hacerles un video acá para el canal, que es un tema que me lo han estado pidiendo, así que bueno, la función cuadrática, pero ¿cómo se grafica la función cuadrática? ¿Sí? Hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de graficar una función cuadrática, ¿sí? Si yo tengo en claro esos puntos, voy a poder graficarla con todo éxito. No mediante una tabla de valores, sino que lo vamos a hacer teniendo en cuenta a ciertos elementos característicos de esta gráfica, ¿sí? Para ello lo vamos a abordar desde dos aspectos, en forma general, para que ustedes lo puedan abordar con cualquier ejemplo, y usando un ejemplo concreto, así van observando cómo se aplica cada expresión general que les voy poniendo a la izquierda, ¿sí? ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar. En general, la función cuadrática se presenta de la siguiente manera. Lo puedo ver como y igual a por x al cuadrado más b por x más c. Puedo verlo como y igual, o también hay libros que lo van a ver como f de x, una función evaluada en x. Cualquiera de las dos va a estar bien, si dice f de x o se dice y igual. F de x no es otra cosa que el eje de las y, así que es exactamente lo mismo. Observemos que la función cuadrática tiene, cuando está completa, tiene tres términos, ¿sí? El término cuadrático que se le dice, donde está la x al cuadrado, el término lineal, donde está la x a la 1, digamos, y el término independiente que no tiene x, ¿sí? Estos tres términos, ¿sí?, pueden estar completos y formar la función cuadrática. Pueden faltar dos de ellos. Puede faltar el término lineal, puede faltar el término independiente, puede faltar. Lo que no puede faltar es el término cuadrático, si no, no sería una cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esos coeficientes que ustedes ven ahí, A, B y C, recordemos que ya hemos dicho que los coeficientes son los números que acompañan la parte literal. La X es la parte literal, los coeficientes son la parte numérica, ¿sí? Bien, los coeficientes A, B y C que observamos ahí pueden estar todos como no. El que jamás va a faltar es el A. Si falta el coeficiente A, ya no es una función cuadrática, ¿sí? Bien, vamos a, del lado derecho, colocar un ejemplo numérico. Entonces le voy a poner y igual, que es exactamente lo mismo, menos 3x al cuadrado más 3x más 6, ¿sí? Ahí tengo una función cuadrática, ¿sí?, completa con los tres términos, ¿sí? Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a ver primero es, tenemos que identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Ahí los tengo ordenados, ¿sí?, completos y ordenados desde el exponente mayor al menor, cuadrático, lineal, independiente, pero puede aparecer desordenado. Puede aparecer primero el cuadrático, primero el lineal, primero el independiente. Por ejemplo, esta función que he colocado acá puede aparecer como 3x menos 3x al cuadrado más 6. ¿Ven? Pero bueno, bien sabemos que la suma es conmutativa, así que da lo mismo, es la misma función. Lo que no tengo que olvidar es que la A es el coeficiente del término cuadrático, la B el coeficiente del término lineal y la C el término independiente. Aparezca en el orden en que aparezcan, ¿sí? Porque eso va a determinar que ingrese bien los datos en la calculadora, ¿sí? Bien, entonces, como primera instancia, ustedes tienen que determinar qué valor tiene en su ejemplo concreto la A, la B y la C. El coeficiente A en mi ejemplo es menos 3, el B es 3 y el C es 6, ¿sí? Si en alguno de esos términos no se ve, está el término, pero no se ve un número, quiere decir que hay un 1. Por ejemplo, si estuviera la X sola, quiere decir que el coeficiente del término lineal es un 1, ¿sí? Lo mismo para el cuadrático, ¿sí? Si estuviera x al cuadrado sola, el valor numérico que lo acompaña es un 1. Bien, sigamos. Vamos a hacer una serie de pasos, ¿sí?, que ustedes lo pueden hacer al principio
y después solo lo van a ir interiorizando, ¿sí? Vamos a hacer paso por paso. El primer paso, vamos a ver las ramas de la función cuadrática. Sabemos que la cuadrática es una parábola, ¿sí? Por lo tanto, la parábola puede ser ramas hacia abajo o ramas hacia arriba, ¿sí? No va a estar jamás acostada porque si no, no sería una función. Así que si estamos viendo función cuadrática, ¿sí? Va a tener que ser una función cuadrática ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a determinar eso? El signo del coeficiente a, ¿sí? Si el a es mayor que 0, entonces, ¿o qué quiere decir eso? Positivo. La parábola va a tener ramas hacia arriba. Si el coeficiente cuadrático es menor que 0 o negativo, que es lo mismo, va a tener ramas hacia abajo. Eso ya me da una pauta de cómo la voy a graficar, ¿sí? Antes de graficarlo. Bien, entonces, en mi ejemplo particular, la A, ¿sí? Es un menos 3, o sea que es menor que 0. Por lo tanto, mi parábola va a tener una gráfica de ramas hacia abajo, ¿sí? Bien, fíjense, yo di dos opciones, mayor que 0, menor que 0. ¿Podrá ser igual a 0? La A jamás va a ser igual a 0, ¿sí? Si la A es 0, ya no sería una cuadrática, porque el término cuadrático se eliminaría, ¿sí? O va a ser positiva o va a ser negativa, jamás 0. Bien, vamos con el segundo paso que me va a ayudar a encontrar la gráfica de la parábola, ¿sí? El segundo paso es un elemento importantísimo que es el vértice de la parábola, ¿sí? El vértice, bien, vértice, bien, vamos con también vértice en mi ejemplo concreto, ¿sí? El vértice es ese puntito en donde la parábola sube y llega al vértice y baja, ¿sí? O baja, llega al vértice y sube. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el vértice. Como estamos en los, digamos, en R2, en el plano, para el vértice yo voy a necesitar una coordenada en X y una coordenada en Y. No puedo decir que el vértice está en 2. ¿En 2 qué? ¿En 2 de las X? ¿En 2 de las Y? No, para el vértice yo necesito, para el vértice, un vértice en X y un vértice en Y, ¿sí? Necesito las dos coordenadas. Siempre que estoy graficando funciones en el plano, necesito dos coordenadas para cualquier punto, ¿sí? Si estuviera en el espacio, necesitaría ¿cuántas? 3 coordenadas, pero no es el caso. Vamos con el vértice. Para encontrar el vértice en X, ¿sí? La fórmula es menos b sobre 2 por a, ¿sí? ¿Qué es ese b y qué es ese a? El coeficiente b es el lineal y el coeficiente a es el cuadrático, el que ya hemos identificado apenas comenzamos este estudio. Bien, entonces, para el vértice en X, el valor del vértice en X, la coordenada en X del vértice de la parábola, estoy diciendo todos términos equivalentes para que ustedes se familiaricen, es igual a menos b sobre 2 por a. Lo vamos a hacer en el ejemplo particular. Vértice en X menos b, si mi vértice, mi b era 3, menos b es menos 3, sobre 2 por a, sobre 2 por menos 3. Mi a es menos 3, ¿sí? Cada vez que ustedes vean en una fórmula matemática un signo negativo, como el que observan ahí, menos b, no quiere decir que tenga que ir negativo el vértice en E siempre. El vértice en X, ¿sí? Significa que tiene que cambiarle el signo a b. El menos adelante de cualquier expresión cambia el signo, ¿sí? Si b es positivo, para el vértice tiene que ir negativo. Si el b es negativo, para el vértice lo coloco positivo. ¿Sí? Muy bien. Acá podemos simplificar, ¿sí? Y acá me queda entonces que el vértice en X es un medio, ¿sí? O 0,5 como más te guste expresarlo. Bien, vamos a ver el vértice en Y. El vértice en Y lo obtengo
reemplazando en mi función, en vez de colocar x, voy a reemplazar el valor que me dio el vértice en x. ¿Sí? Bien, esa es la forma general de expresarlo. Vértice en x, la función evaluada en el vértice en y, perdón, la función evaluada en el vértice x. ¿Qué significa esto? Mi función es esta que tenemos acá, ¿sí? Esa función está en x, ¿sí? Si yo la quiero evaluar en el vértice en x, donde tenga x, tengo que reemplazar por un medio, ¿sí? Y de esta manera voy a encontrar cuál es el valor del vértice en y. Entonces, vamos a evaluarlo, ¿sí? Mi función, donde vea x, tengo que cambiarlo por el valor numérico del vértice en x. O sea, dice menos 3 por x al cuadrado, por lo tanto es un medio al cuadrado. Sigo, ¿sí? La ecuación de mi parábola. Dice más 3 por x, en vez de poner x pongo un medio, ¿sí? Sigo, más 6. Entonces ya está todo en función del vértice, es hacer el cálculo y obtener qué valor numérico tiene el vértice en y. Muy bien, a ver, podemos hacerlo mental, lo podemos poner en la calculadora como ustedes quieran, ¿sí? Menos 3 por un medio al cuadrado es menos 3 por un cuarto, ¿sí? O sea que me queda menos 3 cuartos, ¿sí? Directamente menos 3 cuartos, 3 por un medio, 3 medios, más 6, ¿sí? Puedo colocar todo en la calculadora, lo voy a colocar para que no sea tan largo el video, menos 3 cuartos, ¿sí? Más 3 medios, más 6. Bueno, ahí van 27 cuartos, ¿sí? O lo puedo usar el valor decimal, como ustedes quieran, 6,75, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tengo un elemento importantísimo de mi parábola, que es el vértice. El vértice lo voy a expresar como un par ordenado, ¿sí? Como son todos los números, los puntos en el plano, tienen que ser expresados como un par ordenado. En la X es un medio o 0,5 y en la Y es 6,75, ¿sí? Muy bien. Otro elemento importantísimo de las parábolas son las raíces, ¿sí? Las raíces, ¿qué son las raíces en la parábola? ¿Qué son las raíces en cualquier función? No solo en la parábola, cualquier función tienen exactamente el mismo significado. Raíz voy a poner en singular o raíces, porque puede tener más de una, ¿sí? Acá vamos a repetir raíz o raíces. ¿Me estás siguiendo? ¿Voy muy rápido? Bueno, recordá que podés ver este video, pausarlo, podés rebobinar la parte que necesites reforzar, ¿sí? Vamos a ver la raíz o raíces, ¿sí? Bien, las raíces son los cortes con el eje de las X, ¿sí? Los cortes con el eje de las X. Esas son las raíces en cualquier función. En la lineal, en la cuadrática, en la cúbica, cualquier polinómica, racional, exponencial, logarítmica, siempre que escuchen el término raíces y estamos hablando de funciones, significa corte con el eje de las X. Bien, vamos a ver qué situaciones yo puedo tener en una parábola con el corte con el eje de las X. Fijémonos cuáles son las situaciones para entender, ¿sí? ¿A qué me puedo enfrentar yo cuando encuentre las raíces? Miren, yo tengo una parábola, supongamos con ramas hacia arriba, ¿sí? Fíjense, esta parábola corta el eje de las X en dos lugares, por lo tanto va a tener dos raíces, ¿sí? Puede ser una parábola con ramas hacia arriba que toca el eje de las X y rebota. Entonces va a tener una sola raíz, o también se dice una raíz doble, o también se dice, un rebote, ¿sí? Bien. O también algunos libros pueden decir dos raíces iguales,
¿Sí? Bien, es esta la situación. Cuando a mí me figura una sola raíz, significa esto nada más, que la parábola toca el eje de las X y rebota. ¿Sí? Dos raíces significa que la va a cortar en dos partes iguales. También puede pasar que mi parábola tenga una gráfica acá arriba y nunca vaya a cortar el eje de las X. En este caso no va a tener raíces, pero no significa que no haya parábola. La parábola ya está, o sea, con que tenga un término cuadrático, es una parábola, ¿sí? Cuando no tiene raíces, no tiene corte con el eje de las X, pero si hay un término cuadrático y es el mayor, hay parábola, ¿sí? Ojo con eso. Bien, lo mismo puede suceder si tiene ramas hacia abajo. Si tiene ramas hacia abajo, puede cortar el eje de las X en dos lugares distintos, ¿sí? También puede rebotar en el eje de las X, venir subiendo y justo en el vértice rebota, toca y rebota, ¿sí? Y también puede pasar que sea una parábola, ramas hacia abajo, por debajo del eje de las X, por lo tanto no lo corta nunca. Entonces, acá es la situación donde vamos a tener dos raíces. El segundo caso es la situación donde vamos a tener una raíz o dos raíces iguales o una raíz doble. Son todos términos equivalentes que quieren decir lo mismo, ¿sí? O el tercer caso, que no exista raíz. Pero fíjense que en cualquiera de los tres casos, parábola existe, ¿sí? Parábola hay. Lo que no hay en el último son raíces, ¿sí? Si hay una, también existe parábola. Bien, cuando tenemos el caso de una raíz, justo nos va a coincidir, el vértice va a ser igual a la raíz. El vértice en X va a coincidir con la raíz, ¿sí? Bien, sigamos con nuestro análisis. Para encontrar las raíces, hay dos maneras. Hay una fórmula que, si ustedes están en este estudio, la deben haber visto, o sea, en el estudio de la cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a, ¿sí? Esta es la fórmula que me ayuda a encontrar las raíces. ¿Qué es ese b, esa a, esa c que observo ahí? Bien, eso son la a, la b y la c, los coeficientes que he diferenciado al principio de mi estudio, ¿sí? Entonces voy a ir reemplazando en esa fórmula. Fíjense que ahí dice más menos. Eso significa que una vez que tengo todo, tengo que una vez sumar, abrir, ¿no?, la fórmula, y otra vez restar. Y ahí voy a obtener las dos raíces, o una raíz, o no tener raíz, ¿sí? Lo que dice ahí el radicando, lo que está dentro de la raíz, me va a determinar esto. Pero este video no es para ese análisis. El próximo que te voy a hacer sí va a ser para analizar el radicando de esta ecuación, ¿sí? Bien, pero si tenemos la calculadora, recuerden, usemos la calculadora, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que no hace la calculadora, que es razonar, tomar decisiones, ¿sí? Interpretar. Todo eso lo podemos hacer nosotros y no lo hace la calculadora. Bien, en el canal hay un video donde te enseño a usar la calculadora, ¿sí?, con las raíces de la cuadrada. Entonces voy a colocar tal cual dice en el video, ¿sí? Míralo, es rápido, es sencillo, está bastante gráfico. Vamos a irnos a introducir el a, el b y el c de mi función cuadrática y va a ser mucho más rápido, ¿no? El a es menos 3, igual. El b es 3 y el c es 6. Bien, me dice que las raíces son x1 igual a menos 1, ¿sí? Y x2 igual a 2. Esos son los valores en x donde mi cuadrática va a cortar el eje de las x. ¿Estamos? Fíjense que está bueno usar la calculadora porque mientras menos cuentas yo pueda hacer, digamos, que pueda librarlo a la calculadora, reduzco mis probabilidades de equivocarme, ¿sí? Bien, porque si la consigna del ejercicio es grafique la función cuadrática, si yo la tengo que graficar, bueno, la gráfica va a ser la que me va a determinar si está bien o no el ejercicio. Distinto es si necesito un ejercicio donde analizo la fórmula de las raíces. Ahí sí, bueno, tendré que hacer un estudio
¿sí? O un desarrollo distinto al usar la calculadora. Bien, entonces dijimos que todo punto en el plano tiene coordenadas X y coordenadas Y, por lo tanto, la primera raíz va a tener menos 1 en las X, 0 en las Y. Acuérdense que todo valor que está sobre el eje de las X tiene coordenadas 0 en Y. Por eso, las raíces y la ordenada al origen se le dicen también ceros de la función. Vamos a la otra raíz. La otra raíz es 2 en X, 0 en Y. ¿Sí? Bien, el cuarto y último punto me lo dejé al final y es el más fácil de todos. Es el corte con el eje de las Y. Las raíces era corte con X, ¿sí? Corte con X. Y el corte con Y, ¿cómo se le llama? Se le llama ordenada al origen. También en cualquier función ordenada al origen significa corte con el eje de las Y. Lo voy a poner corte con Y, ¿sí? Acá lo voy a poner simplificado O punto, ordenada al origen. Y en la parábola y en cualquier otra función es fácil. Siempre la ordenada al origen es el término independiente, ¿sí? Entonces, en forma general, la ordenada al origen es el valor de C. En mi caso, vamos arriba a recordar mi C cuánto valía. Mi C valía 6, ¿sí? Entonces, mi ordenada al origen es 6. ¿Cómo voy a representar ese punto? 0 para las X, 6 para las Y. Ya tengo todo lo que necesito para graficar mi parábola. Ya está todo. Con estos 4 puntos puedo graficar cualquier parábola, ¿sí? Bien, acá tengo los ejes cartesianos y fíjense que he hecho un resumen de lo que acabo de obtener, ¿sí? Lo vamos a ir volcando para que me ayude a elegir una escala, porque eso es otro tema. Elegir una escala conveniente. O sea, ¿qué escala voy a usar en las X según los valores que tengo en X? ¿Y qué escala voy a elegir en las Y según los valores que tenga en Y? ¿Sí? Porque en las Y puedo ir de 10 en 10 y en las X puedo ir de 100 en 100, dependiendo del problema, ¿sí?, en el que estoy analizando la cuadrática. Entonces, el tener este resumen de los 4 puntos me va a ayudar a elegir una escala, ¿sí? Entonces, vamos al punto 1. En el punto 1 determinamos que la A es negativa, por lo tanto, las ramas son hacia abajo de mi parábola. Por lo tanto, acá, ramas hacia abajo, ¿sí? El vértice, obtuvimos el vértice en X y el vértice en Y. Aquí lo tenemos, el vértice en X 0,5 y el vértice en Y 6,75. O sea que el vértice tiene coordenadas 0,5, 6,75. ¿Sí? Bien, las raíces las determinamos en el punto 3. Las raíces son los cortes con el eje de las X. ¿Sí? Obtuvimos 2 raíces, por lo tanto, mi parábola corta el eje de las X en 2 partes, en menos 1 y en 2 lados, digamos, en 2 puntos, menos 1 y 2. Viéndolo como para ordenado, menos 1, 0, 2, 0. Esas son las raíces 1, menos 1, 0 y el punto de la raíz 2, 2, 0. ¿Sí? Y la ordenada al origen, que es el cuarto punto, es 6. O sea que la ordenada al origen corte con el eje de la Y es en el valor 6. Si lo veo como par ordenado, 0, 6. ¿Sí? Entonces, en mi resumen, voy a colocar acá el punto 3 de la ordenada al origen, 0, 6. Entonces, fíjense, en las Y, el valor mayor que tengo es 6,75, ¿sí? Puedo hacer una escala de 1 en 1. Y además son positivos los de las Y, ¿sí? En las X, el valor hacia la izquierda es menos 1, el mayor que puedo llegar a tener, y hacia la derecha, 2. Así que puedo hacer una escala más amplia de 1 en 1, pero más amplia todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a elegir esa escala. Vamos a elegir en las Y, ¿sí? Ustedes tienen hoja a cuadro, así que va a ser más fácil. Podemos hacer cuadradito a cuadradito de 1 en 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5, puse un 6, perdón.
por adelantarme, porque eran adelantarme 5, 6 y voy a poner el 7 porque 6,75 llega el mayor, ¿sí? No voy a completar las y negativas porque no hay ningún valor de y negativas, así que... Y en las X voy a usar una escala de a 2 cuadraditos, puedo usar, ¿sí? Porque, bueno, puedo elegir escalas diferentes. De hecho, a veces las X me representan años y las Y me representan millones de pesos, por ejemplo. Entonces me conviene ir de millón en millón y en las X me conviene ir de 100 en 100 o de 1000 en 1000. Pueden tener tanto el eje de las X como el eje de las Y distintas escalas, ¿sí? Vamos con el eje de las X, vamos a hacer una escala mayor. 1, 2 y para el otro lado exactamente la misma, menos 1, menos 2. Eso sí, las X positivas y negativas todas con la misma escala, ¿sí? Lo que cambia es entre X e Y. Vamos a ubicar esos puntos, ¿sí? Los vamos a ubicar con rojo y van a ver que después será cuestión de unir, de tener buen pulso y listo. Esto ya sé que las ramas van a ser hacia abajo. El vértice 0,5, acá está el 0,5, ¿sí? Y 6,75, muy cerca del 7. Ahí tengo el vértice, ¿sí? De ahí va a irse para abajo porque son ramas hacia abajo. Ahí tengo el vértice. Las raíces, ¿cuáles son? Menos 1, corto con X, o sea que tienen que ser valores en el eje de las X, y 2. ¿Sí? Y la ordenada al origen, corte con Y, 6. ¿Ven? Ahí tengo todos los puntos que necesito. Ahora solo tengo que unirlos. ¿Estamos de acuerdo? Solo unirlos. Vértice, ordenada al origen, me voy a la raíz. ¿Sí? Y acá directamente me voy a la raíz. Y así queda graficada la parábola. Los puntos importantes, vértice, ordenada al origen, raíces, están bien marcados y bien determinados, ¿sí? Me fui para abajo porque sabía que eran ramas hacia abajo, ¿sí? Porque lo determiné en el primer punto nada más de mi análisis. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera no hay forma de equivocarse. Seguís estos 4 pasos y tu función cuadrática va a quedar perfecta. Una tabla de valores, ¿sí? No te ayuda a graficar una función cuadrática, porque no sabes dónde está el vértice, si estás encontrando el vértice en la tabla de valores. Siempre es mejor usar este tipo de técnicas, ¿sí? La función cuadrática es una función simétrica, se dice, respecto al vértice en X, ¿sí? Fíjense, si yo trazo acá una recta, la función tiene que ser simétrica, ¿sí? Es simétrica. Entonces mi gráfica tendrá que ser más o menos simétrica, ¿sí? Lo que jamás hagan es agarrar la regla y unir así tipo recta, porque esa B es otra función, es función valor absoluto, no es la cuadrática, ¿sí? ¿Lo entendiste? Hoy hemos aprendido cómo graficar con 4 pasos sencillos cualquier función cuadrática. Si lo entendiste y te gustó, como siempre te pido, suscríbete, comentá, compartí para que también todos tus conocidos sepan que estás tratando de ser cada día mejor. Te agradezco los comentarios, siempre los leo y bueno, a seguir estudiando matemáticas. Chaucito.